Buenas noches, somos estudiantes del Instituto Superior Tecnológico Vicente Rocafuerte. Mi nombre es Carlos Ángel Guevara, del quinto semestre de Comercio Exterior, curso C, y damos inicio a las exposiciones del grupo número 3. Mi tema a exponer es transporte multimodal. El transporte multimodal, existen varios transportes, como el aéreo, terrestre, marítimo, fluvial. Es el porte de mercancías utilizada por los medios de transporte bajo un único contrato de transporte desde un punto de partida y con un único contrato. Durante el transporte multimodal no se puede dividir la carga, es decir, debe llegar al punto de partida y con un único documento, que es el FBL, que significa Bill of Lading. Sus características, que tiene que ser sobre un solo contrato, es decir, realmente el proveedor, país de origen, es quien crea un único contrato para todo el transporte hasta el destino. Eso quiere decir que no hay ruptura de carga. Por ejemplo, se podría transportar de un barco, en un tren, en un vehículo, pero siempre sobre un único contrato. Esto implica que hablemos en un modo complejo, puesto que realmente hay que combinar, pero sobre un único contrato. Sus objetivos es reducir costos y, consecuentemente, incrementar beneficios y competitividad. En el transporte multimodal solo existe una cadena de transporte. A pesar de todo, esos cambios de modos, de agentes y de medio de transporte. Sus ventajas. Las principales ventajas: podemos utilizar el medio de transporte más adecuado y más fiable en cada momento. Por ejemplo, si estamos hablando de una distancia muy larga y hay mar por medio, podemos utilizar un barco o podemos utilizar un avión, ferrocarril, o si no, podemos utilizar camiones. Esta ventaja, lógicamente, se está aprovechando mejor la capacidad de carga del medio de transporte y además se traduce una menor congestión. También reduciendo los tiempos de manejo de carga y descarga. Se trata de utilizar el medio de transporte más adecuado con una mejor infraestructura para tener la capacidad de mover la carga de un lugar a otro. Por este medio a otros hay que coordinar entre agentes y medio de destino. Gracias. Mi tema es los principios que gobiernan el proceso arbitral. Uno de los principios que en el proceso arbitral es el trato igualitario entre las partes. Este principio implica que durante todo el proceso arbitral, no importa el paso o etapa donde se encuentran a otras, pero esto debe tener presente que las situaciones que benefician a una parte no tienen que complicar a la otra. El siguiente tema es ¿qué es el arbitraje? El arbitraje es un procedimiento que somete una controversia por acuerdo de las dos partes a un árbitro o un tribunal de varios árbitros, que dicta una decisión sobre una controversia que es obligatoria para ambas partes. Una ventaja del arbitraje es que ese beneficia a que ellos puedan coger el procedimiento que le convenga. Las características principales del arbitraje son el arbitraje consensual, el arbitraje neutral, la decisión del tribunal arbitral y elección de árbitros o árbitros. El siguiente tema es principios fundamentales del arbitraje en el CEMAR, que significa Código Ético de Mediación y de Arbitraje al CEMAR, que son igualdad de las partes, confidencialidad, transparencia en los procedimientos y la celeridad. En el siguiente tema voy a explicar sobre cómo es el flujo del proceso arbitral, el cual se constituye de esta manera: presentación de la demanda, audiencia de acuerdos complementarios, traslado de la demanda a la otra parte, la contestación, luego la audiencia de control en forma de la acción y del control del saneamiento, la audiencia de ilustración de hechos y alegatos y por último es el laudo. El siguiente tema es sobre el proceso arbitral. El proceso arbitral no está sujeto a las reglas que aplican a los litigios, que son los civiles o mercantiles.
tribunales nacionales. Se rigen más por las normas específicas que dan amplia cabida autónoma en la voluntad. Esta cualidad es una de las circunstancias que han motivado al gran impulso y la aceptación del arbitraje. Una ventaja del proceso arbitral es que las partes tienen posibilidad de aplicar en cualquier procedimiento que ellos convengan, o a falta del acuerdo de las partes, le correspondía al tribunal arbitral encargarse regularmente del proceso. Como está dicho en la fracción 2 del artículo 1052 del Código de Comercio, que las partes indispensables del proceso son la demanda, la contestación, las pruebas y los alegatos. Como siguiente punto, la notificación del arbitraje y las pruebas. En la notificación, la parte que inicialmente recurre al arbitraje, en este caso vendría a ser el demandante, deberá notificarlo a la comisión en donde quiera que celebre el arbitraje. Este va a proceder a enviar un comunicado a la otra parte, en el cual se considera que el procedimiento arbitral se dará cuando esta notificación arbitral llegue a lo que es la comisión. El otro punto son las pruebas. Las pruebas tienen como principal propósito permitirle al tribunal realizar lo determinado sobre los hechos o opciones controvertidas por las partes. Como está en el artículo 1439 del Código de Comercio, que establece que las personas o las partes aportarán o formular alegatos en los cuales estos documentos se consideren impertinentes. En el siguiente punto tenemos lo que son los principios de la función arbitral. En el artículo 3 del Decreto Legislativo número 1971, arbitraje, dice que en el inciso número 1 del artículo 3 establece que los asuntos que se rijan en este precepto no van a intervenir las autoridades judiciales, salvo en los casos en que estas normas vayan a disponer de aquello. Ese es el principio de no intervención judicial. En el inciso número 2 del mismo artículo señala que el tribunal arbitral tiene plena independencia y no está sometido a una orden, disposición o autoridad que menoscabe sus atribuciones, que este vendría a ser el principio de independencia. Y por último tenemos en el cuarto inciso del artículo 3 que subraya que ninguna actuación ni mandato fuera de las actuaciones arbitrales podrá dejar sin efecto las decisiones del tribunal arbitral. Este vendría a ser el principio de la interferencia. Gracias. Bueno, mi tema es el sistema armonizado. Voy a comenzar sobre la historia del sistema armonizado. A lo largo de la historia ha existido un gran interés en los estados de las búsquedas para el lenguaje común, para la clasificación de artículos, mercancía, mercadería a nivel mundial, en el mundo del comercio. Los primeros sistemas de clasificación de mercancía fueron de naturaleza muy simple, consistiendo en muchos casos solo en una lista alfabética en la cual solo aplicaban unos ciertos impuestos o peajes, o bien eran eximidas de tales gravames. En mayo de 1927, la idea de una estructura común para los aranceles aduaneros fue expuesta en una recomendación formulada por la Conferencia Económica Mundial, celebrada bajo los auspicios de las ligas nacionales. La nomenclatura arancelaria Bruselas, con las siglas NAB, fue la primera nomenclatura arancelaria elaborada bajo el auspicio del Consejo de Cooperación Aduanera, instituido en 1950, que en aquellos tiempos conformaban de 4 dígitos nomás. En la década de los 60, comienza nuevamente a sentirse entre los actores involucrados con el comercio internacional. Tenían la necesidad de organizar, normalizar, armonizar la designación y codificar los sistemas de los países. En el año 1973, el grupo de estudio llegó, entre otras, a las siguientes conclusiones. La elaboración de un instrumento único de identificación de mercancías no solo era posible, sino indispensable para facilitar a un largo plazo. El 24 de junio de 1986
el CCA aprobó el protocolo de enmienda de la Convención Internacional de Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías S.A. Y el 1 de enero de 1988 comenzó ya a regirse la Convención Internacional de Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías S.A. Ahora voy a hablar sobre lo que es un sistema armonizado. El sistema armonizado de nomenclatura es un catálogo internacional. Cada grupo de bienes se le otorga un código de 6 dígitos. Cada país tiene la potestad de adicionar más dígitos para especificar aún más el producto. Más de 200 países, o sea, el 98% del comercio mundial, utilizan este sistema de nomenclatura de productos, conocido como sistema armonizado, que es regulado por la Organización Mundial de Aduanas, o sea, la OMA. El índice de arancel en Ecuador es de 21 secciones, 98 capítulos y 1.222 partidas. 5.387 subpartidas. ¿Qué son los 6 dígitos? El CA ha basado en un esquema de capítulos, partidas y subpartidas, en donde se reflejan los dígitos a cada grupo de productos. Los 2 dígitos corresponden al capítulo dentro del catálogo. Por ejemplo, 01 son animales vivos, el capítulo 03 son pescados y crustáceos, etc. Los 2 dígitos siguientes corresponden a la partida dentro del capítulo. Un ejemplo es, dentro del capítulo 1, animales vivos, la partida 01 es caballos, mulas, y el 02 es animales ovinos vivos. Los 2 últimos dígitos, o sea, los 6, corresponden a la subpartida dentro de la partida. Por ejemplo, dentro de la partida 0102, animales bovinos vivos, hay 2 subpartidas, la 10, que son animales de crianza de pura sangre, y la 90, otros. Muchas veces los productos verán que el código requerido no es de 6 dígitos, sino de 8 o hasta 10. Pues, ¿a qué se debe esto? Cada país tiene la potestad de adicionar más dígitos a los 6 de la OMA para especificar aún más el producto. Por ejemplo, los 8 dígitos vienen a ser algo regional de los países miembros solo de Latinoamérica, o sea, de la andina. Y los 10 dígitos vienen a ser ya de uso nacional destinada a una variedad de mercancías, el arancel nacional. Gracias. Gestión de la logística. Se puede definir como gestión de la logística como todo el flujo de materias primas, productos, servicios y de información a lo largo de toda la cadena de suministro. De un producto o servicio en una definición informal que se puede entender como logística, es como toda la estrategia que uno lleva a cabo para poder exportar e importar un servicio o producto a otro país. Por lo tanto, la gestión de logística comprende la gestión de números variables de elementos de función cuyo flujo se gestiona, pero en general podemos establecer que incluirá 4 aspectos. Entre ellos, la gestión de almacenes, la gestión de medios de transporte, gestión de procesos logísticos y las informaciones asociadas. La logística es un campo que ha experimentado un enorme crecimiento en las últimas décadas y años, que como consecuencia de los cambios en la estructura de la cadena de suministro, en valores, que hoy por hoy es una pieza fundamental para cualquier negocio internacional. Entre ellos podemos darle unas 4 ventajas, que son las más comunes, que es la reducción de costos, la capacidad de acceder a más puertos, aumento de competitividad en las organizaciones, porque mientras más rápido y eficaz es uno, más rápido llega esa mercadería al destino que uno quiere exportarla. Y mejorarla satisfactoriamente a los clientes, porque si a mí un producto me va a llegar con X empresa en 21 días y la otra me la llega en 3 días, yo prefiero la de 3 días. ¿Por qué? Porque ahí me está satisfaciendo a los clientes. Eso es una ventaja de la logística bien planificada. Podemos hacer como una definición de la logística, que es el proceso de que se basa toda la cadena de suministro para llevarla a cabo y controlar el flujo de almacenamiento eficiente y efectivo de bienes y servicios, así como la información relacionadas
desde el punto B hasta el punto A, desde el punto de salida hasta el punto de entrada. La cadena de suministro abarca todas las actividades relacionadas con el flujo y transporte de bienes, desde la etapa de materia prima, que es la extracción, hasta el usuario final, o sea, yo, así como los flujos de la información relacionadas entre sí. Las materias y la información fluyen en sentido ascendente y descendente en la cadena de suministro, de mayor a menor y de menor a mayor. La administración de la cadena de suministro SCM, por sus siglas en inglés, es la integración de estas dos actividades mediante la mejora de sus relaciones para alcanzar una ventaja competitiva sostenible. Las actividades de la logística son 5, entre ellas son 5, que puede ser la logística de negocios. Se divide en transporte, mantenimiento de inventario, la adquisición, el embalaje, el protector para proteger la mercadería, el almacenamiento y el manejo de materias. La conclusión. Puedo dar como conclusión que la gestión de la logística es de la gobernanza de las funciones de la cadena de suministro. Las actividades de gestión de la logística típicamente incluyen la gestión de transporte interno y externo, la gestión de flota, el almacenamiento, la manipulación de materia, el sellado, el embalaje, y deben estar todo esto cumpliendo una orden. El diseño de redes logísticos de la gestión de inventario, la planificación de oferta y demanda, el diseño de redes y de externo y externo. En distinto grado, la función de logística también incluye el servicio al cliente, el trato de exportador al cliente, el suministro y adquisición, la planificación de la producción y el embalaje y el ensamblaje. La gestión de logística por parte de todos los niveles de planificación y ejecutación, estratégica, optativa y táctica. En función integradora, todos estos tres elementos se integran para que la logística sea más rápida e efectiva. Y ahí se cumple la ventaja de la logística, que es satisfacer al cliente. Para todas las logísticas se maneja también las TIC, que son las informaciones que nos dan nuestros clientes para nosotros hacerle ver, o sea, cuál le conviene y cuál no. Gracias, ese es mi tema. Mi tema es el contenedor. Entonces, ¿qué es un contenedor? Un contenedor es una caja de carga destinado al transporte internacional o nacional, ya sea por medio de las vías marítimas, aéreas o terrestres. Está especialmente construido para que se pueda volver a utilizar o para que sea llenado o vaciado fácilmente. Ahora les hablaré sobre su origen y evolución. La idea fue de un camionero llamado Malcolm McLean, que dedicaba su tiempo al campo de una granja familiar. Él, cuando ya era transportista, estaba esperando para que los empleados descargaran su camión, uno por uno para llevarlo al buque. Entonces, él tuvo una magnífica idea de por qué no tomar la caja del camión y subirla al barco. Entonces analizó su idea y llegó a la conclusión que eso le ahorraría mucho tiempo y costo. McLean estaba tan convencido de su idea que no dudó en vender su compañía de transporte para comprar una pequeña naviera. Y así fue como nació Pan Atlantic, que ahora es llamada como Maersk Line. Entonces así fue como fue evolucionando la historia del contenedor. Entonces, el invento del contenedor no solo evolucionó la manera de transportar la carga, sino que también aumentó el tamaño de los barcos. Los puertos también tuvieron muchos cambios y la mano de obra para la carga y descarga tuvo que obviamente desaparecer. Entonces inició la era de la logística y ahí fue donde se empezó a transportar mercancía refrigerada. El contenedor tuvo mucho éxito hasta el día de hoy y no solo tiene uso para importar o exportar, sino que también los contenedores que son reciclados son utilizados para la creación de ideas o para la proyección de negocios para una empresa. ¿Cuáles son las medidas de un contenedor? Existen contenedores de 10, 20, 40 o 45 pies.
pero los más utilizados son los de 20 y 40 pies. ¿Cuál es su máxima capacidad? La capacidad máxima de un contenedor puede variar según la naviera o el tipo de contenedor, el sistema de identificación ISO. Este sistema se da para la documentación y el control de los propios contenedores. Cabe recalcar que ISO viene a ser una organización que se carga del proceso de la normalización de equipos de traslados. Los contenedores vienen a poseer esta normativa y son contenedores que facilitan el transporte de mercancías y son cabe decir que vienen a ser muy resistentes. Este sistema deberá estar conformado por el código propietario, entonces debe poseer 3 letras mayúsculas. El identificador de la categoría de equipo, este consiste en tener una letra mayúscula del alfabeto. El número de serie debe contener lo que son 6 cifras árabes y la cifra de control, este es el que le va a dar la validación a los 3 que ya los mencioné anteriormente. Ahora los tipos de contenedores. Hay el dry van. Esto viene a ser los más comunes, vienen a ser cerrados herméticamente y son sin refrigeración o ventilación. Los metálicos, estos son estándar, pero no son cerrados herméticamente y tampoco tienen refrigeración. Y son utilizados para lo que es transportar la basura. Los high coop, estos son de 40 pies y su característica principal es su sobrealtura. Los reefer, esto viene a ser lo que son los contenedores refrigerados y tienen hasta de 40 o 20 pies y obviamente funcionan bajo corriente. Los open top, tienen las mismas medidas que los ya mencionados anteriormente, pero son abiertos en las partes de arriba. Los flat rack, estos carecen también de paredes laterales e incluso, según casos, de paredes delanteras y posteriores. Ahora los open side. Su mayor característica es que es abierto en uno de sus lados y sus medidas son de 20 a 40 pies. Los tank o flexi tank son para transportes a líquidos a granel. Muchas gracias. Mi tema es el proceso de escritura. En sí, tiene como surgimiento o como nacimiento en Mesopotamia a finales del cuarto milenio antes de Cristo, como una alternativa, como una opción a tener un registro de aquellas transacciones, aquellos trueques, ¿no? Que hacían en ese tiempo y que no solamente quede como algo que está entre dos personas o aquellas personas que lo están presenciando, sino que lo puedan tener registrado ya con esas tablas que tenían de piedra, en los que registraban escribían con jeroglíficos, con pequeños símbolos que eran parte de su cultura. Entonces quedó como los primeros indicios de escritura y de ahí nace. Los principios básicos de la escritura. Principio ideográfico tenemos en primer lugar, que es el uso de objetos, lugares, personas o animales que son representados regularmente por signos pictográficos, es decir, imágenes, que con cierto grado de realismo más bien idealizados. Es decir, que en el texto en el que se está leyendo hayan imágenes que ayuden a una mejor imaginación de lo que se está leyendo. También tenemos como principio fonético que corresponde a los sonidos o ondas de sonido que emite una persona al hablar. Propiedades de texto. Adecuación. En sí la adecuación consiste en adaptar correctamente el texto a la situación comunicativa que se está dando en ese momento, es decir, que tenga un contexto adecuado a lo que el lector está leyendo en su libro, ¿no? En la escritura. También tenemos la coherencia, que en sí es aquella propiedad que hace posible que el texto posea una estructura semántica, es decir, que el texto tenga un significado unitario que el lector lo pueda comprender sin ningún problema. Y la cohesión textual, que es cuando se establecen los signos de puntuación, las conjunciones y los conectores en el texto. Vemos como proceso de escritura que consiste en una serie de pasos de lo que ya estábamos hablando anteriormente, que se tienen que seguir para escribir, ya sea un ensayo, una carta, un cuento, un poema,
incluso hasta un aviso publicitario. Al utilizarlo, se va a mejorar notablemente el producto final, ya que se está siguiendo como el proceso adecuado para escribirlo, y no queda como cualquier texto novato o simple. Pasos para el proceso de escritura. Tenemos como preescritura, una instancia en la cual el escritor pasa del pensamiento ya a la escritura directamente de sus ideas en la hoja. Tenemos las razones para escribir, que directamente son para quién estoy escribiendo, lo hago para cumplir algún trabajo o hago el texto para impresionar a una persona o para entender cierta idea en específico, ¿ok? Y a quién es la audiencia, a quién va dirigido el texto que yo lo estoy haciendo, a mis profesores donde estoy estudiando, a mis amigos, a mis sobrinos, a niños, a mayores, ¿ok? Y tenemos el tema, que son las ocasiones en que debe generar el tópico, por lo general son los profesores, ¿no? En algún evento, en algo que tenga que ver, la razón por la que yo estoy escribiendo el texto. Pero también lo puede dar una persona simplemente para dar a conocer la idea que él tuvo. La lluvia de ideas es generar un tema, ¿no? Que ya lo tenemos ya anteriormente planteado, y dar pequeñas ideas, pequeños subtítulos, títulos, o ideas claves alrededor de esa idea para poder ayudarnos luego a elaborar ya el texto final. Tenemos la elaboración de borradores, que es donde todas esas lluvias de ideas, donde todas las ideas que hemos tenido anteriormente son escritas para poder ya pasar a los siguientes procesos que voy a nombrar a continuación. Como sería la revisión, que es donde le echamos un ojo a todo lo que hemos escrito, que se entienda lo que queremos dar a conocer. Queremos dar a conocer nuestra idea y tiene que estar bien plasmada en el papel, aunque no sea todavía el texto final. Corrección y edición, pasamos ahora, que es gracias a la tecnología que tenemos ahora con herramientas como Word o Excel, podemos hacerle una corrección y una edición mucho más rápida y eficaz a los textos que ya tenemos escritos. Entonces se nos agilita un poco, ¿no? Este proceso. Y se basa básicamente en corregir todas aquellas fallas que hemos tenido, sean con tildes o faltas ortográficas, nos va a ayudar muchísimo la tecnología. Y también tenemos ya publicación y compartir. Ya en este momento ya estaríamos directamente finalizando todo el texto, dando el producto final ya a la venta o publicándolo ya a nuestra librería final. Gracias. Bueno, mi tema es la epistemología, la cual es una rama de la filosofía que se ocupa de todos los elementos que procuran la adquisición de un conocimiento o la investigación de fundamentos o métodos. La epistemología es aquella parte de la ciencia que tiene como objeto analizar la construcción del conocimiento científico de una persona. Por esto mismo examina la transformación del ser humano y comprende la vía de los métodos experimentales, el deseo o la necesidad de explicar un fenómeno en sus causas y en sus esencias. El conjunto de profesiones y disciplinas que hoy denominan las ciencias tienen su origen a principios del siglo XIX, que fue en consecuencia de los procesos que se experimentaban en las sociedades europeas debido a la consolidación de los estados modernos, la industrialización y el capitalismo. Y estas disciplinas buscaban contribuir con el propósito de organizar y reaccionar los cambios sociales que se daban en lo que era estas transformaciones, ¿no? Y es allí donde nace la epistemología como una disciplina filosófica a principios del siglo XX, más específico en la crisis de la ciencia positiva. La epistemología también es una rama de la filosofía que estudia el conocimiento, es decir, la teoría del conocimiento. Su nombre proviene de los griegos epistemas, que significa conocimiento, y logos, que significa estudio.
La epistemología también aborda los problemas de diversas índoles del modo de comprender el conocimiento que adquirimos nosotros mismos y lo validamos. Busca comprender las preguntas y llegar a través de eso a medios o mecanismos. Para Piaget, la epistemología era un estudio del pasaje de los estados de menor conocimiento a estados de un conocimiento más avanzado. Pero también se ha considerado la epistemología como una forma de reflexión de las disciplinas científicas, no solo de las disciplinas fisiológicas. Esto quiere decir que busca evaluar la naturaleza y la calidad del conocimiento científico, de la verdad y la falsedad de sus teorías. Se trata de explicar la relación entre la explicación y la predicción de un fenómeno. Pablo Casas, quien era un reconocido profesor de metodología de la investigación, decía que los epistemólogos, quienes son las personas que estudian y practican la epistemología, buscan estudiar y saber qué hacen los científicos para estudiar la realidad, de cómo y por qué construyen sus teorías sobre el mundo. En pocas palabras, estudian lo que son las herramientas de un científico. Las funciones de la epistemología. Algunas de estas funciones de esta disciplina en el campo de estudio y la investigación tienen que ver con los límites del conocimiento. Este consiste en que puede revisar y cuestionar los métodos aceptados de la formulación del conocimiento a partir de un mundo real. La metodología. Esto ocupa un juicio de los métodos que usamos para distinguir un conocimiento válido, ya sea de una creencia o una suposición, para distinguir el conocimiento según de dónde provenga. Las corrientes epistémicas. En esta disciplina contribuye al debate del entorno respecto a cómo se construyen las ideas y cómo es que los seres humanos creamos el conocimiento. Las características de la epistemología. Una de ellas es la que se da la relación entre el sujeto y el objeto de estudio, en que se utilizan los métodos científicos para elaborar un conocimiento objetivo y estudiar el entorno. Se enfoca en la manera en cómo el individuo actúa para desarrollar sus estructuras de conocimiento. También se relaciona con las diferentes justificaciones que el hombre tiene acerca de sus creencias y conocimientos. Bueno, viendo todas estas definiciones que se han dado sobre lo que es la epistemología, a pesar de eso, de las diversas definiciones, todas apuntan a que se trata de un estudio del conocimiento que nosotros mismos poseemos y del proceso de conocer, del estudio de las teorías de la ciencia, de la verdad o falsedad de los ciertos fenómenos, que es un análisis de sus conceptos más importantes como son la objetividad, la fiabilidad, la validez, los métodos, las teorías, las hipótesis, entre otros. Gracias.